A veces el día mejora por algo tan pequeño que casi nadie lo nota. No sé si te pasa, ni siquiera es algo grande. No es que pase algo increíble ni nada así. Más bien es como cuando de pronto escuchas una canción que no oías desde hace años y ni siquiera sabías que la extrañabas. Y de repente estás ahí, haciendo algo súper normal, no sé, lavando un plato, acomodando algo en la mesa, caminando por la casa, y suena esa canción. Y tu cerebro hace como un pequeño salto, como si dijera, oye, esto lo conozco. A mí me pasa mucho con canciones que escuchaba cuando iba caminando a algún lugar, o cuando estaba en una etapa muy específica de mi vida. Y cuando vuelven a aparecer, mmm, es rarísimo, porque no solo regresa la canción, regresa como un pedacito del momento, el clima, la sensación, hasta la forma en que pensabas en ese tiempo. Y no dura mucho. A veces son, ¿qué? 10 segundos. Pero esos 10 segundos cambian algo en el ánimo, como si el día respirara distinto. También me pasa con los mensajes inesperados. No los que estás esperando, no los de trabajo, ni los que ya sabes que van a llegar. Más bien esos mensajes raros, que llegan de repente. Como cuando alguien que no te escribe hace meses, de pronto te manda algo súper simple. Un me acordé de esto y pensé en ti. O una foto. O, no sé, un meme medio tonto. Y es curioso porque, en realidad no cambia nada importante. La vida sigue igual. Todo sigue igual. Pero algo en tu cabeza se acomoda distinto. Como si dijera, ah, alguien pensó en mí un segundo. Y eso ya es suficiente para mover el día. Un poquito. No mucho. Solo un grado. Creo que muchas veces pensamos que para sentirnos mejor tiene que pasar algo grande. Algo que cambie todo. Algo importante. Pero a veces, lo que realmente mueve el día son estas cosas mínimas, casi invisibles. Por ejemplo, terminar algo pendiente, pero algo pequeño, no algo enorme. Algo que llevas días posponiendo, pero que en realidad toma 5 minutos. Responder un mensaje, doblar una ropa, guardar algo que lleva como una semana sobre una silla. Ese tipo de cosas. Es raro, pero cuando por fin lo haces, el cerebro siente como un pequeño alivio, como si hubiera menos ruido en la cabeza. No sé si te pasa, pero a mí sí me pasa que hay pendientes que no son importantes, pero ocupan espacio mental, como una pestañita abierta en la mente. Y cuando por fin la cierras, ni siquiera celebras ni nada, solo respiras más tranquilo. Ahorita, por ejemplo, todo está bastante silencioso. Solo se escucha ese sonido suave de croquetas. Uno de los gatos está comiendo con una calma impresionante. De verdad, es curioso lo tranquilos que pueden ser, como si el mundo entero no tuviera prisa. Y a veces ver eso también cambia un poquito el ánimo, porque uno pasa el día corriendo, pero mentalmente, pensando en lo que sigue, en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que hay que hacer mañana. Pero un gato simplemente está, come, se acomoda, se estira y ya. Y hay algo muy raro en ver eso, porque te recuerda que no todo tiene que ser urgente. Otra cosa que mejora el día, sin que nadie lo note, es cuando encuentras algo bonito en un momento normal. No algo espectacular, algo chiquito. Como cuando el cielo tiene un color raro al atardecer, y lo ves justo cuando ibas caminando rápido. O cuando pasa una brisa fresca, después de un día muy caliente. O cuando una sombra se mueve en la pared, y por un segundo parece una pintura.
Esas cosas pasan todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero casi nunca las vemos. Porque estamos pensando en otra cosa. En el mensaje que falta. En la tarea que sigue. En lo que vamos a hacer mañana. Pero de repente, por alguna razón, lo notas. Y ese segundo cambia el ritmo del día. No porque sea importante, sino porque te saca un poquito de la cabeza. También están esos momentos raros, en los que algo sale bien, cuando pensabas que no iba a salir. No algo enorme, algo pequeño, como cuando creías que ya no había café, y sí había. O cuando encuentras justo lo que estabas buscando, en el primer lugar donde miras. O cuando el transporte llega rápido. O cuando algo que pensabas que iba a ser incómodo termina siendo sencillo. Esos mini milagros cotidianos que nadie registra, pero que suman, como pequeñas fichitas de buen ánimo. Otra cosa curiosa es cuando recuerdas algo que creías que habías olvidado. Un olor, una frase, una escena. A veces basta una palabra para que la memoria haga clic y de pronto recuerdas un lugar, una casa, una tarde específica, y es como abrir una cajita mental. Por unos segundos, estás ahí otra vez, y luego regresas al presente, pero con una sensación rara, como si hubieras visitado algo. El gato ya terminó de comer, ahora se está acomodando, hace ese movimiento típico, como si estuviera girando sobre sí mismo para encontrar el lugar perfecto. Siempre hacen eso, como si el lugar perfecto existiera, pero hubiera que descubrirlo, y luego se quedan completamente quietos. Es impresionante lo rápido que pueden pasar del movimiento al descanso total. A veces pienso que los humanos olvidamos hacer eso, pasar del movimiento al descanso, sin seguir pensando en 20 cosas al mismo tiempo. Quizá por eso estas pequeñas cosas cambian el día, porque son pausas, mini pausas, un mensaje, una canción, un pendiente menos, un cielo bonito, un recuerdo inesperado, un gato acomodándose en silencio. Nada de eso cambia la vida, pero cambia el momento. Y a veces, el momento es todo lo que tenemos realmente, porque el día está hecho de momentos así. Miles. La mayoría pasan desapercibidos, pero cuando notas uno, aunque sea por unos segundos, el día se siente un poquito más amable. Y lo curioso es que mañana probablemente pase algo igual de pequeño. Tal vez otra canción, tal vez alguien que te escribe de la nada, o tal vez algo tan simple como encontrar el lugar perfecto para sentarte un momento, como acaba de hacer el gato ahora, que ya está completamente dormido y parece que el mundo entero también podría quedarse quieto un ratito.